Ciertamente la palabra del Señor es un deleite para todo aquel que ha sido capacitado por Dios, que le ha sido el poder entenderla, el poder gustarla. Pues el Señor nos ha capacitado por medio de su Santo Espíritu en nuestras vidas, ha venido a ser pues morada con nosotros, y Él nos enseña todas estas verdades y confirma en nosotros la veracidad de ella. Por tanto, nos deleitamos y nos gozamos en ella. Amén. Amén. Esa es una de las señales, características de todo creyente. Un verdadero creyente se goza en la palabra de Dios. Se goza. ¿Has comido alguna comida que te gusta? De esas comidas que irresistibles, a veces que por más lleno que estamos no paramos de comerla. Yo tengo unas comidas muy parecidas. Los taquitos de cochinita pibil están riquísimos, y entre más como parece que no tiene fin. Los taquitos de carne adobada, cuando los hacen en mi casa, porque cuando voy y los como en la carreta, nomás me como 4, no sé por qué, pero en la casa me como 8 o 10. ¿Será porque me cuestan? No sé, pero es un deleite. Así es la palabra del Señor para todo aquel que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu de Dios en su corazón, anhela la palabra de Dios, se deleita, se goza, la necesita. Es vida la palabra de Dios, es poder de Dios para los que creemos, aunque es locura para los que se pierden. Así un mensaje de 15 minutos, ¿ya terminó? ¿Media hora? ¿Tan poquito? ¿1 hora? Uy, parece que vamos empezando. Nos gozamos en la palabra de Dios. Trataremos de que este mensaje no pase de 1 hora, que es el tiempo más o menos que destinamos para él. Y quiero retomar a partir del mensaje que compartió nuestro hermano Leonel con ustedes el 24 y el 31 de diciembre, que fue en Lucas, el capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra de Dios en la Nueva Versión Internacional: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Paz a los que gozan de su buena voluntad. No paz a los hombres de buena voluntad, que a veces es traducido, porque es Dios quien nos hace objeto de su buena voluntad, y entonces ahí está en nosotros esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es Dios quien nos la da a nosotros. Ahora, según el afecto de su buena voluntad, y esta buena voluntad, pues como leemos en la Escritura, no es para todos. En cierta manera es para todos en cuanto al Señor vino para todos, pero no es para todos por cuanto la salvación es por gracia, es por la fe, y esto es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, como dice en Efesios. Así que es una posición en el reino de Dios cuando el Señor nos hace objeto de su buena voluntad. Es una posición privilegiada, por cuanto no es para todos. Muchos serán los llamados, pocos los escogidos. Nadie puede venir a mí si no le es dado por el Padre. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y así encontramos numerosos pasajes, versículos en la Escritura que nos hablan pues de la doctrina de la elección de parte de Dios. ¿Y cómo se lleva a cabo? Según el puro afecto de su buena voluntad. Vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14, y nos habla de esto. Y paz en la tierra a los que gozan de su buena voluntad. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional, porque está más explícito. Dice la palabra del Señor, versículo 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento.
Versículo 9. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Versículo 11. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, dice el Señor, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. La buena voluntad del Señor, ¿para quiénes? Para aquellos que Él, en su buen propósito, según el puro afecto de esta buena voluntad, predestinó para que un día fuésemos adoptados como hijos suyos. Hermano, esta es una posición privilegiada. Y una vez que hemos entendido estas verdades, y solo porque el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas, es cuando podemos deleitarnos y gozarnos en esta verdad. El saber que somos adoptados por Él, el saber que tenemos vida con Él. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, su Hijo. Le empezamos a conocer, empezamos a gustar, empezamos a anhelar, empezamos a desear, a necesitar del alimento espiritual que son las palabras del Señor. Ahora, en Juan 14, versículo 26, entendemos que esto es una promesa que había hecho el Señor cuando leemos en la Escritura, Juan 14, 26. Pero el Consolador, dice la Escritura, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros que nos regenera nuestro entendimiento, regenera nuestra voluntad, nuestro anhelo, nuestro deseo por el Señor. La carne, dice Pablo en Gálatas, se opone al Espíritu y el Espíritu a la carne. Hay una lucha en nosotros ahora por las cosas del Señor. Pero también está la carne que nos jala y nos detiene, que nos llama y nos confunde, nos estorba en el camino hacia la obediencia a nuestro Señor. ¿Cómo está tu vida, hermano? ¿Cómo fue tu vida en el 2017 en cuanto a obediencia de la palabra de Dios, en cuanto a anhelar, en cuanto a ser llevado por el Espíritu Santo, ser movido por Él, ser pues contagiado con ese gozo y deseo por la palabra de Dios? Ahora, el Señor nos rescató de una manera vana de vivir, nos rescató del mundo en el cual todavía estamos y en el cual vemos una filosofía contraria a la palabra de Dios, al propósito de Dios, un reino completamente diferente a lo que es el reino del Señor que Él vino a instituir. Nos vamos a ir a Hechos capítulo 1. Vamos a ver que el Señor nos rescata de la manera vana de vivir del mundo, pero no nos rescata para que vivamos como vagabundos fuera del mundo, pero sin un propósito, sin una dirección, sino que nos rescata con un propósito y nos ha hecho ahora peregrinos. Ya caminamos con un rumbo fijo, con una meta a seguir, con algo. Vamos a ver Hechos capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 8. Entonces, dice el versículo 6, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Están ahí reunidos, el Señor ya está por irse y le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor les dice: no les corresponde a ustedes saber eso. Pero, ya que lo preguntas, recibirás poder. Dice: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué le está diciendo el Señor? Será la iglesia, seremos nosotros los escogidos, los santificados en su palabra, los encargados de contribuir para el establecimiento del reino de Dios en este mundo. Y eso es a lo que hemos sido llamados, para servir al Señor. El Señor nos ha sacado pues de este mundo no para dejarnos a la deriva, sino para incorporarnos a su iglesia, a su cuerpo, a su familia, a su reino, para que desarrollemos los dones que Él nos ha dado a cada uno de nosotros para la edificación del pueblo de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4 nos dice: el propósito por el cual se nos comparte y el Espíritu Santo nos enseña la palabra de Dios. Muchos pueden pensar que ya están en el Señor, que ya conocen su palabra, que ya la leen, escuchan mensajes por internet, muy buenos mensajes de grandes predicadores, y creen que con eso están ya bien. Oran al Señor, conocen mucho de la palabra, pero miren lo que dice, lo que ya estudiamos en la primera carta de Juan, versículos del 1 al 4. Dice Juan: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es el propósito de Dios al rescatarnos del mundo, del reino de este mundo, de la filosofía, de la forma de pensamiento, de los estándares de vida, de los propósitos de estar vivo? Nos saca de ahí y nos inserta o nos hace parte de su familia. Esto es la iglesia del Señor. ¿Con qué propósito dice Juan? Que así como nosotros vimos, tocamos, oímos al Verbo, así pues nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y que esa comunión también sea ustedes con ellos, o sea, ustedes con nosotros. El propósito de la iglesia, el propósito de ser llamados al reino de Dios es compenetrarnos, crecer en la vida como iglesia, conocernos, amarnos. Dice, hemos estudiado en Primera de Juan que Dios es amor. Dios es amor y el amor viene de Dios. Ahora esta palabra amor la hemos estudiado que es ágape, es el amor de Dios. Nosotros tenemos un amor natural, que es el amor filos y el amor eros, un amor fraternal con nuestros familia, con nuestros amigos, un amor filial, es natural en nosotros, es un amor empático, cuando nos gusta, pues ahí estamos. Y también está el amor eros, el amor entre un hombre y una mujer, el amor que nos lleva al punto del matrimonio, unir nuestras vidas, de relacionarnos. Pero el amor ágape, el amor de Dios, no todos lo tienen. No todos están capacitados para amar con el amor ágape de Dios, que es la comunión a la cual nos somos llamados. Solamente aquellos que han recibido el Espíritu de Dios, un nuevo nacimiento, han sido capacitados por el Espíritu Santo para ejercer este amor ágape, un amor sacrificial, comprometido, interesado no en lo propio, sino en lo del hermano, lo del prójimo. Ahí somos llamados. Al hacer esto estaremos estableciendo el reino de Dios en nuestras vidas y el mundo puede percibir el amor de Dios, el reino de Dios. Y es así pues, con la finalidad de contribuir en el establecimiento de su reino, es que nos llama el Señor. Ahora, este reino no lo podemos establecer completamente nosotros, porque esto será hasta que Él venga.
Él será el que establezca completamente el reino perfectamente. Sin embargo, somos llamados a contribuir a Él con nuestras vidas. Pero contribuimos cuando nos relacionamos con el amor de Dios, el amor ágape que nos ha sido dado. Y así pues el mundo sabrá que somos sus discípulos. Como dijo el Señor en Juan capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán que son mis discípulos, de que se tengan amor unos con los otros. ¿Cómo nos fue entonces este 2017 pasado? En esa práctica, en ese ejercicio, en ese vivir. ¿Qué tanto tiempo de nuestra vida nos mantuvimos dentro del reino de Dios? O sea, dice Pablo, andad en el Espíritu y no en la carne. Andar en el Espíritu es obedecer la palabra de Dios, vivir conforme a su sabiduría. Andar en el mundo es andar conforme a la carne, satisfaciendo nuestros propios deseos. ¿Cómo anduvimos el 2017? ¿En victoria? ¿Sufriste por causa del Señor? ¿Por vivir ese amor? ¿Por acercarte, hermano? ¿Ser llamado a acercarte a un hermano, pero te encontraste pared? ¿O te hicieron una cara chueca? ¿Cómo te fue al querer, pues, compenetrarte con la familia de Dios? Nos dolió, tal vez, nos ofendieron, nos gozamos. Tal vez decepcionado de la iglesia. ¿Qué tal la iglesia bíblica Piedra Angular? ¿Decepcionado de los hermanos? No somos perfectos. Eso nos lo aclara la palabra. Pero aún así, dice el Señor, ¿hasta qué grado debo amar a mi hermano? El Señor dice hasta el punto de ama hasta tu enemigo. Dice. Y si me es llamado a amar a mi enemigo, ¿cuánto más a mi hermano, que es engendrado por mi mismo Padre? El que ama al que lo engendró, ama al que es engendrado por el Padre. O sea, los hermanos. Es lo que aprendimos en Primera de Juan. ¿Y qué ha pasado? Entre más te entregaste al Señor, ¿más sufriste? ¿Más problemas? Meditemos. Vamos a meditar en lo que nos muestra el Señor en su palabra, en este pasaje de Jeremías capítulo 15, versículos 15 al 21. Y vamos a darnos cuenta que no estamos sufriendo algo nuevo. No nos ha acontecido algo que no podamos soportar, sino que vamos a ver que el Señor tiene promesas para su pueblo, para los suyos, si nos esforzamos y seguimos adelante. Amén, hermano. Que este 2018 podamos caminarlo con esta perspectiva por delante, de saber que somos llamados a compenetrarnos como hermanos, a crecer en el reino de Dios y poder contribuir para establecerlo. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude en el estudio de estos versículos. Padre Celestial, nos acercamos al trono de tu gracia esta mañana con temor y con temblor, Señor. Pues reconocemos, Señor, que sin ti nada somos y nada podemos hacer. Señor, al entender tu pureza y tu santidad, también nos humillamos ante ti y te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, si tú no edificas, en vano trabajamos los edificadores. Aliméntanos con tu palabra, Señor. Haznos entender y puedas atesorar en el fondo de nuestro corazón las verdades, tu palabra, Señor, tus mandamientos, lo que tú demandas de cada uno de nosotros, y así poder esforzarnos, Señor, a vivir esa vida abundante, la vida a la que nos has llamado. Señor, te damos muchas gracias por tu presencia en medio de tu pueblo y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a ir entonces a esta porción de la Escritura. Jeremías capítulo 15, versículos del 15 al 21. Por cierto, hermanos, este mensaje o esta parte de este mensaje fue lo que estuvimos compartiendo los varones en el estudio de fin de año. Nada más está un poquito modificado para presentarlo como un sermón, pero básicamente estuvimos viendo lo que Jeremías nos enseña en esta palabra. Así es que muchos ya van a sentirse identificados, conocidos con el pasaje, y los que no pudieron asistir o los que no estuvieron, bueno, ¿qué tiene el Señor para nosotros en esta porción de la Escritura? Básicamente la podemos dividir en dos partes. Esta porción de la Escritura se encuentra en un diálogo que tiene Dios, nuestro Padre Celestial, con Jeremías, su profeta. Recordemos, el oficio de profeta
El profeta tenía una relación con Dios. Dios hablaba al profeta y el profeta comunicaba al pueblo la voluntad o la palabra de Dios. Y aquí está Jeremías, llamado a comunicar al pueblo, un pueblo rebelde, la palabra del Señor. Y es en esa conversación, en esa plática que tienen Dios con Jeremías, que se encuentra este pasaje. Entonces, en el versículo 15 hasta el versículo 21 encontramos dos partes. Primera parte, un reclamo de parte de Jeremías hacia el Señor desde el versículo 15 hasta el versículo 18. La segunda parte, vamos a ver la respuesta del Señor, versículo 19 hasta el versículo 21. Y recordemos, ¿verdad?, que si esto pasó con Jeremías, su profeta, eso también, Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre, es también la voluntad de Dios para nosotros. Nosotros en cierta manera somos profetas, pues comunicamos la palabra de Dios. Ahora, no la palabra de Dios que le llega por inspiración o por mandato de Dios a Jeremías, sino la palabra de Dios que Él ya nos ha revelado. Cada vez que hablamos la palabra de Dios, la Biblia, es que estamos pues proclamando lo que Dios quiere, la voluntad de Dios. Vamos a ver pues, esta mañana muchos de nosotros nos podremos identificar con lo que Jeremías sentía y el reclamo que hizo a Dios, como lo vemos pues en estos primeros versículos. Vamos a ver este sentir de parte de Jeremías. Parte 1, el reclamo de Jeremías, versículos del 15 al 18. Y dice la palabra, lo vamos a volver a leer. Dice: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí, visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Dice Jeremías. Jeremías está hablando con el Señor. Jeremías se sentía desanimado, pues en su corazón vemos que él sentía que estaba tratando de vivir su vida de una manera agradable a Dios, y a pesar de ello, él sufría afrenta. Lo vemos en el versículo 15. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí, visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. ¿Por qué estaba sufriendo Jeremías? Por servir al Señor. Parecería que, bueno, que no, cuando me acerco al Señor todo me va a ir bien. Todo me debe de ir bien, ya estoy a cuentas con el Señor. Y más aún, estoy sirviendo al Señor. ¿Qué debemos esperar cuando nosotros estamos a cuentas con el Señor o tratamos o intentamos servir al Señor? Estamos viendo que Jeremías sufrió afrenta. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo te ha ido cuando has compartido la palabra de Dios? ¿Te aceptan todos con un abrazo y ¡ay, son bien felices! Síguenos hablando, síguenos platicando. Muchas veces encontramos rechazo. La gente no quiere la verdad. Se ha acostumbrado tanto a un sistema corrompido, un sistema egoísta, que no quiere saber de la palabra de Dios, y mucho menos esa declaración del Señor cuando declara y dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Quién quiere hacer eso? Si te dan una bofetada, ponle la otra mejilla. ¿Quién quiere hacer eso? Si te piden que lleves la carga 1 milla, llévala 2. ¿Quién quiere hacer eso? Si te piden la camisa, dale también la capa. ¿Quién quiere hacer eso de este mundo? Nadie. O al menos lo hace, pero con un propósito de sacar ganancia, un beneficio para sí. Pero ¿quién lo hace desinteresadamente para que el amor de Dios sea manifestado? Solamente el creyente, solamente el que tiene en su corazón ese deseo de servir a Dios, mostrando el amor de Dios a las personas.
Y es a lo que somos llamados. No esperemos pues platillos y bomba al proclamar la palabra de Dios, que en algunas ocasiones el Señor nos lo concede, cuando la persona responde al llamado y Dios le da aquello, y entonces vemos la euforia de como cuando nace un bebé, ¿no? Cuando nace físicamente un bebé, hay alegría. Y más si bueno, dicen las mamás que no hay niño feo, ¿verdad? Todas las mamás le preguntan, ¿y qué bonito está mi hijo? Dicen, y aunque el niño esté feíto, pero hay un gozo por esta nueva vida, por este bebé, y se manifiesta. Así también, cuando nace un bebé espiritual, hay un gozo tremendo para el que nace y para el que Dios lo usó como instrumento de traerlo al reino de Dios. Hay un gozo. Y cuando llega a la familia de Dios, el gozo se extiende y lo percibimos. Ese es el gozo. Pero generalmente hay un rechazo, hay una oposición a la palabra de Dios. Y Jeremías está experimentando esta situación. Ahora, en el versículo 16 y 17 vemos, Jeremías le recordó al Señor que él había tomado su palabra en su corazón con gozo y con alegría, que se había apartado de aquellas personas burladoras, ni se le subió a la cabeza la profecía que recibía de parte de Dios. Esto lo vemos en el versículo 16 y 17. Dice Jeremías, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. ¿Qué pasó cuando empezaste a deleitarte en la palabra de Dios? Querías comerte la Biblia, ¿no es cierto? El hambre, como el niño, ese niño que recién nacido, que son bien comelones. Hay unos niños que son bien comelones. Y les das una onza, ya piden 2, ya piden 3, ya piden 4. Y tienes que ponerle un alto, porque si no, pobrecita las mamás, ¿verdad? Y más cuando son amamantados. Es que cansan. Hay niños hambrientos. Hay niños que no son tan hambrientos, pero tienen hambre. Y les es un deleite el alimento. Les es una necesidad. Así también Jeremías manifiesta y dice, tus palabras me fueron por gozo. Cuando Jeremías recibió la palabra de Dios y lo que tenía que hablar, lo recibió con gozo y lo expresó con gozo al pueblo que lo escuchaba. Aunque el pueblo lo rechazaba, él recibió con gozo la palabra, y todavía más porque dice, porque tu nombre se invocó sobre mí. El profeta de Dios es un gozo para el profeta. Para el creyente, el hermano, es un gozo que te llaman hermano. Yo recuerdo en mis primeros días como creyente en la iglesia donde asistía, pues no me decían hermanos, se llamaban hermanos, pero a mí no me decían hermano todavía. Y yo me sentía parte de la familia y mostraba el gozo. Y cuando la primera vez que me dijeron hermano, ¡wow!, me sentí parte de la familia, me identifiqué como de la familia de Dios. El verdadero creyente se goza cuando es nombrado hermano. En algunas iglesias no se nombran hermanos, se nombran por su nombre, como que, no sé, todavía sienten esa como vergüenza de ser señalados por el mundo como el aleluya, como los aleluyas. ¿Cómo son identificados? En los primeros siglos le llamaban los del camino. Inclusive en la primera vez que se le llamó cristianos, no se le llamó cristianos, se le llamó cristitos. Fue en Antioquía. Pero no era en un tono de reconocimiento, de alabándolos por ser cristianos o seguidores de Cristo, sino más bien fue en un tono de burla. Cristito, se cree Cristo, se cree Cristo. El Cristito. Pero no. El verdadero creyente se goza de sufrir afrenta, como Pedro y Juan cuando fueron flagelados por hablar en nombre del Señor. Y cuando salieron después de haber sido castigados, venían gozosos por haber recibido afrenta por causa del nombre del Señor. ¿Te gozas de que el nombre de Dios sea invocado sobre ti, hermano? Debe ser un gozo. El verdadero creyente se goza de ser reconocido como parte de la familia de Dios. Pero no se le subió a la cabeza a Jeremías esto, sino que él se mantuvo en la correcta
actitud y posición. Dice el versículo 17, no me senté en compañía de burladores ni me engreí a causa de tu profecía, o sea, no se creyó el nombre. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿No te ha pasado, hermano, que no puedes estar en algún lugar cuando ves la envidia, el odio, el orgullo, la vanidad? En lugares asistes, aún a veces en la misma familia, puedes ver esas cosas y no lo resistes. ¿Por qué? Porque ahora que entendemos lo que Dios quiere de nosotros, su santidad y los propósitos para nuestra vida, no podemos simplemente estar ahí. Antes nuestros oídos estaban acostumbrados tal vez a oír groserías, palabras pues de esas palabras ofensivas, y hoy no lo podemos soportar. No lo podemos soportar. ¿Por qué? Porque nos llenan de indignación. Porque sabemos que un día daremos cuenta de cada palabra que hemos pronunciado y sabemos las personas, lo que está pasando. Ahora, ellos lo hacen como nosotros lo hacíamos antes, por ignorancia. Pero nosotros, cuando conocemos la palabra de Dios y aún perseveramos a veces en hablar de esa manera, como hemos dicho, pasamos de ser ignorantes a ser necios, pues sabiendo la voluntad de Dios no lo hacemos y no guardamos nuestros labios, que es un punto muy importante. Un punto muy importante. Vamos a ver que es una de las condiciones que le pide Dios a Jeremías y que nos pide a nosotros también en este 2018. Si habremos de contribuir al reino de Dios, una de las cosas que debemos tener mucho cuidado es guardar nuestra palabra, nuestros labios. Entonces, versículos 16 y 17, Jeremías le está diciendo al Señor las cosas que estaba haciendo, las cosas que él está obedeciendo. Él está sirviendo, se aparta de los burladores, no se le subió con orgullo a la cabeza el ser profeta. Le manifiesta la indignación que sufrió, y en el 18 viene el reclamo. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Si estaba obedeciéndote, si estaba proclamando tu palabra, si te estaba sirviendo. ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Jeremías sentía en ese momento en su corazón que las palabras de Dios, sus promesas, su poder, eran como una cosa ilusoria, pues no se estaban haciendo realidad en su vida. Sentía que él predicaba de algo que no estaba siendo real en él. Predicaba el amor de Dios, que Dios es bueno, que arrepiéntanse, que obedecieran a Dios, y sin embargo no se manifestaba el poder de Dios en su vida. Pues al obedecerle, al hacerlo, al estar de parte de Dios, recibía afrenta. ¿Y dónde está Dios para librarlo? ¿No nos pasa a veces nosotros? Que estamos sirviendo al Señor, que estamos haciendo las cosas correctas y nos parece que nos va como en feria, entre manos compenetramos. ¿Y dónde está Dios, Señor? ¿Dónde estás? Ve mi causa, sé mi abogado y líbrame. Sentía que él predicaba de algo que no estaba siendo real en él, como algo inestable, que puede ser real o no ser real. ¿Me va a ayudar? ¿No me va a ayudar? ¿Me va a librar? ¿No me va a librar? ¿Cuándo será? Has prometido y no has cumplido. Podemos reclamar al Señor. En pocas palabras, Jeremías sentía que Dios lo había abandonado y que no lo defendía de sus enemigos, que en lugar de victorias él vivía en derrota, que el Dios de las victorias que él predicaba no era real en su propia vida. Jeremías estaba pasando por situaciones difíciles por causa del nombre del Señor. Nosotros vamos a pasar por situaciones difíciles por causa del nombre del Señor. En los primeros años de la historia de la iglesia eran perseguidos a muerte, y por no declarar que César era el Señor, eran llevados a la arena del circo romano y eran objeto pues de muertes atroces, echados a las fieras, ejecutados, no sé, vilmente. Solamente tenían que decir que César era el Señor, era todo. Pero no, de ellos declaraban algo: Jesucristo es el Señor, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores.
y por causa de ello eran muertos. Y hoy día, hermano, nos persiguen a muerte. En algunos lugares del mundo sí, todavía por proclamar el cristianismo son objeto de muerte y de persecución. Y nosotros estamos en un país con libertad de expresión, libertad religiosa, y tenemos persecución, ¿o no? Bueno, todo verdadero creyente va a tener persecución, no de muerte, no de tal vez cosas fuertes, pero sí experimentamos muchas veces el rechazo de la familia, el rechazo de los amigos. Resulta que ya no nos invitan a fiestas, porque llegamos a la fiesta y se sienten incómodos, porque hablan groserías o hablan cosas y nosotros le decimos, eso no está bien. La palabra del Señor dice que no debes decir mentiras o no debes tener envidia, y ya se frena. O eso que estás diciendo, ¿no sabes que un día vas a dar cuenta de cada palabra ociosa que dices? Y cuando somos luz, cuando somos sal y paramos aquello, pues ya no nos invitan a las fiestas. Ya no se mueven a gusto, ya no bailan el manicero así a gusto, ¿no? Sino que están sentados. Aguadeamos las fiestas. El creyente aguadea la fiesta. Así debe ser. Pues si la sal no sala, pues ¿de qué sirve? ¿Pierde sus propiedades? Pues la echan fuera. Cuidado, ¿verdad? Muy bien, ahora tratemos de entender lo que está sucediendo con Jeremías y apliquémoslo a nuestra vida. ¿No es verdad, pues, que muchos cristianos muchas veces sentimos lo mismo que Jeremías? ¿No es cierto que muchas veces hemos estado tentados a reclamarle a Dios porque lo que se nos predica no se hace realidad en nuestra vida? Las promesas, Señor, ¿dónde están? Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y esa Cheyenne, Señor, no me ha llegado. O la casa nueva, ¿verdad? Cuidado, debemos pedir conforme al propósito de Dios y para su reino. Cuando conocemos la palabra, entendemos pues que las peticiones es conforme al reino de Dios, conforme a su voluntad, no conforme a nuestros deleites. Santiago nos dice, pedís y no recibís, porque no saben cómo pedir, porque cuando piden para sus deleites. Debemos pedir para la gloria de Dios. Posiblemente esta misma mañana habrá personas que sienten que la palabra de Dios es algo ilusorio, es decir, algo irreal, algo ficticio para ellos. Es algo que se oye bonito, pero que no se hace realidad en sus vidas. Quizás piensan que simplemente es un bonito discurso de un predicador, pero no es así. ¿Y la paz? Señor, ¿y la paz? Dices que los que venimos a ti nos dará la paz. Y la verdad es que a veces se manifiesta, ¿no? Cuando el estrés por el trabajo, por alguna situación, por algo, se manifiesta en el cuerpo. La preocupación, la ansiedad. A veces hay erupciones en la piel. Tantas cosas. La inestabilidad emocional, espiritual. Pero estoy yendo a la iglesia. Y en la iglesia me predican que el Señor me iba a dar la paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y por qué no la tienes? ¿Por qué no la disfrutamos? ¿Por qué no la experimentamos? Bueno, muchas veces es falta de conocimiento, de entendimiento, así como cuando pides para tus deleites. Así también a veces no entiendes que todas las cosas para el creyente, todas las cosas para el que ama a Dios son buenas. Todas. Pero llegué en el recibo de la luz el 21 y no tengo dinero para pagarlo. O todo estaba muy bien y tuve un accidente ahorita que no alcancé a pagar el seguro del automóvil o de algo. ¿Cómo es que eso me ayuda para bien? Bueno, es una oportunidad. Si no tenemos un problema, como experimentamos, pues el acercarnos a Dios y pedirle con fe. ¿Cómo crece nuestra fe? Si no tenemos un problema y esperamos a que Dios lo provea, ¿cómo se va a manifestar el poder de Dios en nuestras vidas? Si todo es suave. No, es necesario a veces hasta los pleitos entre nosotros, dice la Escritura. Que es necesario que haya entre nosotros disensiones, pleitos. ¿Para qué? Para que se manifieste quiénes son verdaderamente del Señor. Si no te ofenden, ¿cómo vas a ejercer el perdón?
Y te acercas a una familia y te pasa algo, ¿cómo ejercitas el amor si no hay problemas? O la negación a ti mismo. Todas las cosas nos ayudan para bien. Y cuando tenemos ese entendimiento podemos tener esa paz que sobrepasa todo el entendimiento, porque la gente va a ver que nos está pasando algo y sin embargo tú estás tan gozoso y contento y le dices todavía, gracias Señor. Como dijo Job, Dios dio, Dios quitó. Sea alabado el nombre del Señor. Entonces, crecer en el conocimiento, entender las verdades de Dios nos va a ayudar pues a comprender el reino de Dios. Tenemos que comprender algo muy importante. Si en nuestra vida solo hay derrota, amargura, aflicción, el problema no es que Dios no tenga poder o que su palabra no sea real. Es decir, no es Dios ni su palabra el problema, sino nosotros y nuestro estilo de vida. Hermanos, la Biblia está llena de promesas de Dios. De hecho, hay una edición de la Biblia que se llama edición promesas. Y vienen resaltadas todas las promesas que se encuentran en la Biblia de parte de Dios. Pero si nos fijamos, esas promesas siempre tienen condicionantes. Y la condicionante es que es para los suyos, para sus escogidos, para los hijos de Dios, para los que pertenecen a su familia. Hay una voluntad generalizada de Dios y de la cual todos somos objeto. El sol sale todos los días. Te portes bien o te portes mal. Puedes respirar, tienes aire, hay buen clima. Somos parte de la voluntad generalizada de Dios. Pero hay una voluntad específica para los hijos de Dios. Y esta es para la familia de Dios. Dios nos revela su voluntad y nos muestra lo que Dios demanda y quiere para nosotros. Y cuando nosotros lo hacemos, vienen las promesas del Señor. Dios no está obligado a darte algo si tú no estás cumpliendo. Y sin embargo, la fidelidad de Dios es tan grande que aunque nosotros seamos infieles, Él es fiel, sigue siendo fiel. Pero cuidado, porque llega un momento cuando si Él ve que ya te estás haciendo concha y ya lo estás haciendo de adrede, al cabo es que Dios es bueno y me perdona, entonces viene la disciplina de parte de Dios. Y cuidado, porque cuando el Señor da fuerte. ¿Por qué hay cosas adversas en las personas? O sea, cosas que no nos gustan. Ya sabemos que para el creyente todas son buenas, pero ¿por qué hay esas cosas que no nos gustan? Yo he encontrado 3 razones. Para el que no es creyente, para el que no ha conocido la verdad, es una forma de llamado de Dios. Dios lo llama, porque solamente esa persona en una necesidad es cuando está sensible a escuchar la palabra de Dios. El Señor lo lleva a un punto donde parece que ya no hay solución. Y es cuando la persona entonces sí, ahora sí clama a Dios. Ya buscó médicos, ya buscó brujos, ya buscó miles posibles curas. Y cuando no se ha dado, entonces busca a Dios. Y es cuando está sensible a escuchar la palabra de Dios. Entonces, para el inconverso, para el que no es creyente, suceden estas cosas. Dios sensibiliza su mente, su corazón para poder recibir la palabra. Y si ya está en el camino, si ya está en el reino de Dios, si ya pertenece a la familia de Dios, si el Espíritu Santo ya está en él, bueno, entonces pueden ser 2 cosas. Una, o es una disciplina de parte de Dios que ya te le estuvo mostrando en aquella cosa que está mal y que no debe hacer, y aún así persevera, viene la disciplina de parte de Dios. El propósito, volverlo al camino. Es una disciplina que exhorta para salvación. Y por otro lado, también puede ser una prueba de parte de Dios. Una prueba para ejercitar la fe, para acercarnos más al Señor. Disciplina o prueba, ¿cuál es tu caso? Yo no lo sé. Apenas le puedo pedir al Señor discernimiento para entender por qué el agravio sobre mi persona. Si es una disciplina, poder arrepentirme y pedirle perdón a Dios. Y si es una prueba, pedirle fortaleza al Señor para soportar, clamando a sus promesas. Entonces ahí está, ¿verdad? Entonces no es el Señor el que es pequeño ni que no puede. No es su palabra la que no se cumple.
es el estilo de vida que nosotros llevamos. Vamos a ver Isaías 59, 1, 2. Dice en la Nueva Versión Internacional, Isaías capítulo 59 versículos 1 y 2. La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Son nuestros pecados, nuestra manera vana de vivir, la que nos aparta, pues, de las bendiciones del Señor. Aún cuando cumplimos las promesas del Señor, no cumplimos para merecer, cumplimos realmente para poder estar dispuestos o listos para recibir las bendiciones que Dios nos vaya a dar. Pero no son meritorias. Son para estar preparados, para poder estar listos y recibir las promesas de Dios. Bueno, ahora vamos a ver la respuesta del Señor, la segunda parte. Para cada uno de nosotros, pues el Señor le respondió a Jeremías y le dio palabras de poder, pues Él prometió para él ser su defensor y darle la victoria. Pero primero le dio 3 condiciones, 3 solicitudes de parte de Dios para tener victoria. 3 condiciones para que el poder de Dios, su restauración, su protección, fueran reales en su vida. La respuesta del Señor, versículo 19 al 21. Y lo vamos a ver que son, primeramente, 3 peticiones, condiciones de parte de Dios a Jeremías. Lo encontramos en el versículo 19. La primera de ellas, primera condición. El Señor está pidiendo a Jeremías conversión. Versículo 19, parte A. Fíjense lo que dice. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, si te convirtieres. La palabra conversión significa 2 cosas que Dios espera en la vida de todos sus hijos. Esto es transformación y cambio. ¿Ha habido transformación en tu vida? ¿Ha habido cambio? ¿Ha habido crecimiento? El Señor nos dio la salvación, nos engendró, somos tecnon, como en el griego estudiamos, hijos de Dios, ya estamos en la familia de Dios. Ahora el Señor nos llama a crecer. Del griego, ios, hijos, que reflejan el carácter de Dios, de su Padre. ¿Reflejamos? ¿Estamos creciendo en eso? ¿Ha habido cambios en nuestra vida? Este 2017 creciste en santidad, o sea, te apartas de la forma de ser del mundo para ahora vivir bajo los preceptos de Dios. ¿Has sido obediente? ¿Cómo está tu vida, hermano? El Señor pide conversión, así como le pidió a Jeremías. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Condiciones para estar preparados y recibir la bendición de Dios. No son cosas para que exigirle a Dios. No, es para estar listos y poder recibir, que no haya estorbo en nuestra vida para recibir la palabra de Dios. La palabra conversión pues significa transformación y cambio. Es lo mismo que nos dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Vayamos ahí. Fíjense. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Pablo nos está diciendo en Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Qué nos dice Romanos 12, versículos 1 y 2? Así que, dice Pablo, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
¿La voluntad de Dios es gravosa para tu vida? Si es gravosa, cuidado. Debería prenderse una alarma en tu cerebro ahí roja, sin una luz roja. Ah, caray, ¿qué está pasando? Dice la Escritura que es agradable y perfecta. Dice Jeremías que le fue por gozo su palabra, sus mandamientos, sus estatutos. ¿Me está haciendo gravoso? Tal vez estás tratando de vivir el cristianismo en tus fuerzas y no estás en la fuente de vida. Ahora Pablo dice, por la misericordia de Dios, les ruego por la misericordia de Dios, les ruego a ustedes que han entendido el mensaje de salvación, la misericordia que Dios nos hizo objeto de su misericordia, no nos dio la justicia que merecemos. Dice la ley del Señor que la paga del pecado es la muerte, y justicia es darte lo que por la ley te mereces. Pecaste, muerte. Obedeciste, vida. ¿Cuántas veces has pecado, hermano? Hemos dicho una vez, no, más de una, 10. Hemos inclusive pensado, le voy a dar chance, 100 veces, 1000. ¿Cuántas veces hemos pecado? Y sin embargo, no nos da lo que por justicia merecemos. Dice Pablo, acuérdate, por la misericordia de Dios, no te dio lo malo que mereces, sino te dio misericordia. Esto de no darte lo malo que por la ley mereces. Eso es la misericordia. Entonces, por esa misericordia que has recibido, presenta tu cuerpo en obediencia, que ese es el sacrificio que Dios le agrada. Un corazón contrito y humillado, obediente a su voluntad. No a mis deseos, no a los deseos de la carne, sino a los deseos de Dios, andar en el Espíritu. Y dice, para que no te conformes a este siglo, no seas como este siglo, no te mantengas en este reino de este siglo, de este mundo, sino entra al reino de Dios y manifiesta a la gente, al mundo, su luz admirable, el amor de Dios a las personas. Y eso es lo que somos llamados a hacer este 2018, igual que el 2017, igual que todo el tiempo desde que fuimos llamados por el Señor, a ser luz y ser sal. Así que ahí está, ¿verdad? Primer punto, conversión es la transformación y cambio en nuestra vida. Si yo quiero que la victoria del Señor, su poder sea real en mí, yo necesito pues entonces hacer cambios reales en mi vida, cambios reales. Esta mañana cada uno debemos preguntarnos, ¿qué cosas aún debo cambiar en mi vida? ¿Qué cosas debemos cambiar este 2018 en nuestra vida? Aún la gente del mundo tiene ¿cómo se llama? Propósitos para Año Nuevo. Cuanto más el creyente deberíamos tener propósitos, renovar los votos con el Señor. Y este día como iglesia celebramos la Santa Cena. Es una oportunidad de ponerte a cuentas con Dios y prometerle al Señor y tratar de cumplir de que para la próxima vez que celebremos Santa Cena, no tengas que pedirle perdón por ese pecado que le estás pidiendo perdón hoy. Victoria sobre el pecado. Vamos a pedirle perdón porque siempre pecamos, pero no por el mismo pecado. Esforcémonos y tengamos victoria sobre esto. ¿Qué cosas aún debo cambiar en mi vida? Efesios 4:25. Efesios 4:25. Por si no te ha caído el 20, fíjate lo que dice la palabra. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia.
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué debo cambiar en mi vida? Ahí está una buena lista. ¿Te identificas con alguno de esos pecados? Yo con casi todos. Debemos cambiar, debemos crecer en santidad, hacer a un lado nuestras vidas. ¿Qué cosas la palabra de Dios me enseña que no agradan a Dios y yo las estoy permitiendo en mi vida? ¿Qué cosas nos enseña la palabra de Dios? En Gálatas 5, 19 al 21 tenemos los frutos de la carne. Ahí Gálatas está atrásito de Efesios, capítulo 5, versículos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está otra buena lista de las cosas que debemos cambiar este 2018. Ahora, pero también la palabra conversión significa volver a Dios, es decir, acortar nuestra distancia con Dios. Esta pregunta es de mucha importancia, hermano. ¿Cómo está tu distancia para con el Señor? ¿Cómo estás? ¿Qué tan cerca estás de Dios cada día en tu vida? Si estás lejos, vuelve hoy. El Señor está con los brazos abiertos. Recordemos la parábola del hijo pródigo. Vuelve, el Señor te espera si estás alejado. No puedes tener victoria si estás lejos del Señor. ¿Qué nos dice Santiago 4:7? Someteos pues a Dios, resistir al diablo, y éste huirá de vosotros. Y mucha gente se encuentra en la segunda parte, resistiendo al diablo, pero lo están resistiendo en sus fuerzas y los van a pegar una zarandeada. No se nos olvide la primera parte. Someteos pues a Dios. Y es a lo que se refiere el Señor Jesucristo en Juan 15:5, cuando Él habla de que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Unido a Él podemos llevar mucho fruto, pero separados de Él, nada podemos hacer. Qué importante pues es verdaderamente disfrutar esa comunión con el Señor, porque sólo así podremos tener victoria sobre el pecado, porque estaremos luchando no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. A final de cuentas, ¿cuál es la base para todo esto? Mantente en una distancia corta con el Señor. No es venir a la iglesia, no es venir a la oración o al grupo de femenino o varones. No, es tu relación íntima con el Señor. Dispone un tiempo y ten un devocional. Muéstrale tu devoción a Dios. Escucha su voz. Lee y trata de entender lo que Él dice en esa porción. Y contéstale de acuerdo a lo que leíste. O pídele discernimiento. Tal vez no entienda lo que lee. Señor, no entiendo lo que me quieres decir. Pídale sabiduría. Dice Santiago, que tenga falta de sabiduría, pídala al Señor. Y el Señor se la dará. Él le va a mostrar las cosas. Pero acércate al Señor. Primera condición, entonces, conversión. Segunda condición, cuidar nuestras palabras. Versículo 19b. Dice, Jeremías 15, versículo 19, parte B. Está diciendo la otra petición de parte del Señor. Dice, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Si entresacares lo precioso de lo vil. Otra traducción de este pasaje, la traducción Palabra de Dios para Todos, dice así: si dejas de hablar bobadas y dices lo que en realidad tiene valor. Dios le reclamó a Jeremías por no solamente hablar lo que él le mandaba, sino que también hablaba lo que él pensaba, lo que él sentía, sus amarguras, etc.
Jeremías es profeta de Dios y estaba llamado a hablar la palabra de Dios. Pero no solamente comunicaba la palabra de Dios, sino que también expresaba las amarguras de Jeremías, sus quejas, sus reclamos, sus experiencias también. Y el Señor le dice, saca de eso, deja de hablar esas cosas que no te conducen a nada y habla lo que de verdad vale, a lo que te llamé, mi palabra. Y entonces serás como mi boca. ¿Para cuántos de nosotros será esta palabra? Dejar de hablar bobadas. En otra traducción dice, deja de hablar tonterías. ¿Qué hablamos? ¿Qué platicamos? ¿Qué expresamos? ¿Nos estamos quejando siempre? ¿Cómo te va, hermano? ¿Qué tal tu trabajo? Uy, bien pesado, no pude. Salí a las 12 y me tuve que levantar a las 5. Gloria a Dios, bendecido. Porque tuve salud y fortaleza para poder sacar adelante mi trabajo. Tenemos tantas cosas buenas de qué hablar a las personas que Dios se molesta cuando solamente hablamos palabras de desgracia, de derrota, de miseria. Hermano, si tú te llevas hablando estas cosas y la gente sabe que eres un creyente, ¿cómo se va a sentir atraído a venir a ser creyente? Si estás expresando siempre eso. Al contrario, si Él ve que estás pasando por situaciones difíciles y aún así ve el gozo en tu corazón, caray, pues ¿qué tiene este? Que aún en la necesidad expresa la gratitud al Señor y la alabanza. Yo quiero de eso, que aún en los tiempos de tormenta puedo estar seguro y confiado. Tenemos que comprender algo, hermanos. Nuestra opinión es importante, ciertamente, en lo que nosotros pensamos, lo que nosotros nuestros conceptos son importantes, pero nunca serán más importantes que la palabra de Dios. Si quieres tener victoria, deja ya de hablar palabras vanas que empobrecen. Las palabras vanas empobrecen. Proverbios 14, versículo 23. Mira lo que dice la Escritura acerca de las palabras. Proverbios 14, versículo 23. Proverbios 14, 23 dice, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Las vanas palabras. Tienes trabajo que hacer, pero en vez de ponerte a hacer, te pones a platicar la novela, te pones a platicar la película, te pones a platicar tus quejas, otras cosas, y no haces lo que debes hacer. Estás perdiendo el tiempo, hermano. Estás robándole tiempo. Si eres empleado, a tu patrón, quien te contrató 8 horas para desempeñarte en las labores de tu trabajo. Y si eres dueño de la empresa, pues no esperes cosechar lo que no siembres, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestros labios. La palabra. También en Proverbios 14, versículos, bueno, todo el versículo del 20 al 27 nos habla de eso. Proverbios 14, versículos 20 al 27 dice, el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres bienaventurado. Bueno, el versículo clave aquí era el versículo 23, ¿verdad? Las palabras vanas empobrecen. Tercera condición, tercera petición que le hace Dios a Jeremías. Está en el versículo 19, parte C. Y primero le dijo, si te convirtieres, dice, yo te restauraré la conversión. Segundo lugar, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. La forma de hablar. Y por último dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. La tercera condición, no te dejes influenciar por lo malo. Sé tú una influencia de bendición. El Señor le dejó claro a Jeremías, si quieres que te dé mi victoria, que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Cuando vamos a una reunión, cuando vamos a una fiesta y empiezan a contar chistes rojos, te ríes y le sigues el rollo, como se dice, o reprendes con la palabra. Y es algo fuerte. No nos van a amar por eso.
Pero dice el Señor, hay promesas de parte del Señor en tu trabajo, en tu centro de estudios, en tu vecindario, en tu casa. ¿Has logrado que las personas vengan a Cristo o tú te has ido con ellos al mundo? Fuerte la palabra del Señor para todos, y yo como Pablo me declaro el más pecador de todos. El mayor fracaso, hermano, de un cristiano es resistir a Dios para no ser instrumento en cuanto a traer a alguien a Cristo. Dios nos quiere usar, tanto de manera individual como iglesia, pero debemos estar dispuestos a ser instrumentos del Señor para bendición. Debemos compartir, pues, esa es la misión que nos ha encomendado, compartir las buenas nuevas del Evangelio. Y también que se compromete como los inconversos en la mundanalidad. Dejamos de estar dispuestos para ser usados por Dios, y no solamente eso, sino que nos vamos junto con los inconversos a lo mundano, a la filosofía del mundo. La primera victoria de un cristiano comienza con su testimonio, hermano, con tu testimonio, tratando de vivir diferente al mundo, pues tenemos que tener algo bien claro: ya no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dice nuestro Señor. El Señor nos dio una orden de ir al mundo, ciertamente, pero no a vivir como el mundo, sino a rescatar al mundo para Cristo. Y la parte B de la palabra del Señor, las promesas de victoria y cuidado del Señor, versículo 20 al 21. Promesa número 1, la perseverancia en el Señor, versículo 20a. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. El Señor promete a Jeremías que sería como un muro de bronce, un muro donde se estrellarían los ataques del enemigo y no podrían saltarlo. Es la sabiduría de Dios. A veces nosotros hablamos la sabiduría de Dios y hay contraparte. Hay a veces justificación de parte de ellos para hacer lo que están haciendo. Pero dice el Señor que nos va a poner como un muro fortificado de bronce, donde se estrellarán. Y es que la sabiduría de Dios, aún lo más débil de Dios, es más fuerte que la de los hombres. Y con los argumentos de la palabra puede resistir y vencer la sabiduría del hombre. Pero debes conocer la palabra de Dios para poder argumentar con ella. Conocer las diferentes situaciones en la vida de las personas para poder aconsejar con la palabra de Dios y poder proclamar que no es tu sabiduría, sino que es la palabra de Dios. No es lo que yo digo, es lo que dice el Señor. Porque al resistirla no te están resistiendo a ti, están resistiendo a Dios. El Señor pues ha prometido ponernos como muro de bronce. Es la sabiduría de Dios más alta que la de los hombres. El mundo con sus argumentos trata de justificar sus actos, pero es la sabiduría de Dios la que al final de todo se mantiene firme como verdad absoluta. Hay una ciencia moderna, bueno, relativamente moderna, que es la psicología. Y yo he platicado algunas veces, no muchas, pero algunas, más de 2, 3, con algunas personas que estudian psicología o psicólogos aún. Y cuando me comentan ciertos aspectos de la naturaleza humana, he podido compartir con ellos que no es algo nuevo, que eso ya existía desde hace mucho, que está en el manual de vida que el Señor nos ha dejado, esto es, la Biblia. Y cuando les menciono los versículos, bueno, con la palabra de Dios puedo contrarrestar la filosofía del mundo, mostrándoles que Dios desde antaño ya lo había manifestado, la naturaleza del hombre. Y es que cuando venimos a la Escritura encontramos 3 cosas: a Dios, su carácter, su voluntad, lo que Él quiere. Encontramos al diablo, nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, sus artimañas, sus propósitos. Pero también encontramos al hombre, nuestra naturaleza, nuestras debilidades, nuestra situación caída. Son esas 3 áreas. Cuando lea la Escritura, trate de identificar. ¿De qué me habla? ¿Me habla de Dios? ¿Me habla del diablo? ¿O me habla de mi naturaleza? Y puede sacar mucho provecho sobre esos puntos. Entonces, el Señor ha prometido la perseverancia ante la dificultad o la agresión. Y también ha prometido, punto 2, versículo 20b hasta el 21, la protección del Señor. Dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová.
y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. El Señor no le prometió a Jeremías que lo iba a fortalecer para que los agarrara y los aniquilara. Que eso sería ir prácticamente en contra de la voluntad de Dios. Cuando el Señor dice, ama a tus enemigos, ¿cómo es que vas a agarrar? Aunque ciertamente el Señor usó su pueblo muchas veces como instrumento de justicia. Pero la destrucción que llevó a esos pueblos no fue por maldad o por algo arbitrario de parte de Dios, sino porque eran las consecuencias de una forma de vivir alejada de la voluntad de Dios. Entonces usó a su pueblo para llevar exterminio, justicia. Pero el Señor nos dice a nosotros, déjame a mí la venganza, dice. En todo caso, es tu enemigo, ámalo y déjame a mí la venganza. El Señor hará. También está implícita la resistencia corporal de Jeremías, pues mientras sea instrumento del Señor, Él lo mantendría firme para seguir usándolo. Como les dije, no fortaleciéndolo para que aniquilara a sus enemigos, sino para que resistiera, en tanto que lo libraría de peligros. Jeremías no iba a ser instrumento del Señor para castigo, sino para advertencia del castigo venidero y exhortación al arrepentimiento. Cuando el Señor no usó a su pueblo como instrumento de disciplina o castigo, usó a otros reinos, como Babilonia, que lo usó pues para instrumento de disciplina para su propio pueblo, o como otros pueblos que conquistaron y afrentaron contra Israel. El Señor usa sus instrumentos de disciplina y de justicia, pero a nosotros nos llama como instrumentos de exhortación, de proclamar las buenas nuevas de Dios. ¿Cómo vamos a vivir entonces el 2018, hermano? ¿En tus fuerzas, en tu sabiduría, o siguiendo el consejo de la palabra de Dios? Recordemos, hermano, primer punto, mantente a una corta distancia con Dios. Mantente en la vid, porque solamente así podrás vivir el cristianismo en las fuerzas del Señor. Hay 3 disciplinas básicas para el creyente. 1, la lectura, la meditación de la palabra del Señor. 2, la oración. Venir y platicar con el Señor, hablar al Señor, y no nada más hablarle, sino escucharle. La oración no solamente es poner al Señor tus peticiones, sino también escuchar la voz del Señor. Y generalmente deja que Él hable primero. Cuando vengas a tus tiempos devocionales, lee la palabra, trata de entender lo que te dice y contéstale a Dios de acuerdo a lo que entendiste. Eso es orar, y será fortalecido tu carácter. Y por último, no dejen de congregarse. Es importante, como las brasas en un brasero, apartas una brasa y ¿qué pasa? Se enfría, pero junto a las brasas hace más fuerte el fuego. Dice la palabra que el enemigo anda como un león rugiente, viendo a quién devorar. ¿A quién devora el león? ¿A la manada que está junta? No, se va sobre los que están aislados. No te apartes de la comunión de la familia de Dios, porque a final de cuentas, para eso fuiste sacado del mundo, para ingresarte al cuerpo de Cristo, que es la familia del Señor. Hoy tenemos comunión fraternal. Generalmente tenemos la comunión fraternal y muchas veces muchos se van. No te vayas, hermano. Ya sabes que cada primer domingo generalmente tenemos comunión fraternal. Prepara tu vida, prepara tu corazón para esforzarte. Y si no te es gustoso, si no te es un deleite eso, cuidado. Para eso somos llamados, para la comunión con el Padre, con el Hijo y con la familia de Dios. ¿Cuánto necesitamos, pues, estar ubicados en el correcto propósito de Dios para nuestras vidas? Que el Señor nos ayude para que este 2018 podamos esforzarnos, negarnos a nosotros mismos y seguir sus mandamientos. Amén, hermanos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que atesore estas verdades en nuestro corazón y nos ayude a esforzarnos. Padre Santo, una vez más, Señor, nos acercamos a ti en esta ocasión con gratitud, Señor. Gracias por tu palabra que nos muestra tu carácter, tu voluntad, tus propósitos. Ayúdanos, Señor, a entenderla
a meditar en ella, a atesorarla en lo profundo de nuestro corazón, para que tu Santo Espíritu, Señor, en el momento preciso y propicio, puedas traerla a nuestra mente y recordar, Señor, tus mandamientos. Ayúdanos a creer tu verdad y a negar las mentiras del diablo, Señor. Ayúdanos a esforzarnos también para decirle no a los deseos de la carne. Ayúdanos a andar en el Espíritu, a mantenernos en tu reino, Señor. Que la filosofía del mundo, Señor, podamos desecharla y seguir, Señor, tu reino, tus propósitos. Te damos gracias por este tiempo y te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.